¿Sabías que la educación en España ha pasado por transformaciones radicales que la han moldeado tal como la conocemos hoy? ¿Te gustaría saber cómo la Restauración y la Segunda República influyeron en nuestro sistema educativo? Entonces acompáñame, porque hoy vamos a explorar cómo la educación se transformó durante la Restauración y la Segunda República en España. Bienvenidas y bienvenidos a La Compi de Clase, ¿no? El podcast donde desglosamos todos esos temas que necesitas para triunfar en el grado de Educación Social en la UNED. El periodo de la Restauración, que abarca desde 1884 hasta 1931, fue un tiempo de estabilidad política que permitió ciertos avances en el campo educativo, aunque con constantes vaivenes entre las ideas conservadoras y liberales. En 1876 se fundó la Institución Libre de Enseñanza, ILE, un proyecto innovador que defendía una educación laica, científica y abierta al pensamiento crítico en contraposición a la educación tradicional controlada por la Iglesia. Esta institución, inspirada por Francisco Giner de los Ríos, se convirtió en un referente de la renovación pedagógica en España. Sin embargo, este periodo también estuvo marcado por constantes cambios de dirección en la política educativa. Por ejemplo, en 1881, el ministro liberal Albareda derogó la normativa de Orobio que había restringido la libertad de cátedra, devolviendo cierta libertad a la enseñanza. Pero tan solo 3 años después, en 1884, los conservadores volvieron al poder y deshicieron muchas de estas reformas, limitando nuevamente la libertad de enseñanza. A pesar de estos retrocesos, la crisis de 1898, provocada por la pérdida de las últimas colonias españolas, puso en la educación la esperanza de regenerar el país. En 1900 se creó el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y el Estado comenzó a asumir un papel más activo en la financiación y organización del sistema educativo. Este impulso se reflejó en el aumento de escuelas, la mejora en la formación de los maestros y la extensión de la escolarización obligatoria. El desarrollo de la escolarización. A lo largo de la Restauración, el desarrollo de la escolarización fue un proceso lento pero constante. Se impulsó la creación de nuevas escuelas y se mejoró la infraestructura educativa, aunque los resultados variaron considerablemente entre las zonas urbanas y rurales. En las ciudades la escolarización avanzaba más rápidamente, pero en las zonas rurales la resistencia a enviar a los niños a la escuela y las limitaciones económicas ralentizaron el proceso. Además, la educación continuaba siendo un reflejo de las divisiones sociales de la época, con una educación de mayor calidad reservada para las clases más altas. Fue durante este periodo cuando comenzaron a establecerse algunas de las bases del sistema educativo moderno en España, aunque muchas de las reformas propuestas se encontraron con la resistencia de sectores conservadores que temían perder el control ideológico de la educación. La renovación pedagógica en la Segunda República. La llegada de la Segunda República en 1931 marcó un antes y un después en la historia educativa de España. El nuevo gobierno republicano se propuso transformar radicalmente la educación, promoviendo una enseñanza laica, gratuita y obligatoria. Esta etapa se considera la edad de oro de la pedagogía en España, debido al impulso de numerosas reformas y a la creación de instituciones innovadoras. Entre las primeras medidas tomadas por el gobierno republicano se encontraba la implantación del bilingüismo en Cataluña, la reordenación del Consejo de Instrucción Pública y la libertad de instrucción religiosa. Además, se lanzó un plan urgente de escolarización que tenía como objetivo combatir el analfabetismo y mejorar la formación de los ciudadanos. Uno de los aspectos más destacados de este periodo fue el informe Luzuriaga, que proponía una reforma completa del sistema educativo. Este informe defendía el carácter público y laico de la educación, la gratuidad de los primeros niveles y la creación de un modelo de escuela unificada que eliminara las diferencias entre las distintas modalidades educativas. También se introdujeron principios pedagógicos modernos inspirados en movimientos como la Escuela Nueva y el regeneracionismo. Las tensiones entre el Estado y la Iglesia. Durante toda la Segunda República, el debate entre la Iglesia y el Estado sobre el control de la educación fue una constante. El gobierno republicano buscaba reducir la influencia de la Iglesia en la educación, promoviendo una enseñanza laica y eliminando los privilegios educativos que la Iglesia había mantenido durante siglos. Este conflicto alcanzó su punto álgido con la promulgación de leyes que limitaban la presencia de la religión en las escuelas y promovían la enseñanza científica y racionalista. La reacción de la Iglesia y de los sectores conservadores fue inmediata y violenta, desencadenando una contrarreforma educativa cuando la Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA,
llegó al poder en 1933. A pesar de los esfuerzos del gobierno republicano por transformar la educación, la guerra civil y el posterior triunfo del franquismo en 1939 desmantelaron gran parte de estos avances, dando inicio a una nueva etapa de control eclesiástico y autoritarismo en la educación española. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por la historia de la educación en España durante la Restauración y la Segunda República. Dos periodos cargados de tensiones, avances y retrocesos que han dejado una profunda huella en nuestro sistema educativo actual. La historia de la educación en España es un claro ejemplo de cómo la política, la ideología y la sociedad están intrínsecamente ligadas a las aulas y a la formación de las futuras generaciones. Si te ha gustado este episodio y quieres seguir profundizando en estos temas, no olvides que en nuestra web compideclase.es puedes encontrar una compañera asistente que te ayudará con tus dudas, trabajos, PECs y exámenes del grado en Educación Social. También te invito a seguirnos en YouTube, Spotify, TikTok, Instagram y no olvides dejarnos un comentario con tu opinión. Nos encantaría saber qué piensas. Recuerda, la educación es la herramienta más poderosa que tenemos para construir un futuro mejor y juntos podemos seguir aprendiendo y creciendo. Hasta el próximo episodio.